En primer lugar, agradecer la invitación a poder dialogar. Es mi primera vez aquí en la Universidad Nacional de Colombia, así que es un gusto para mí poder estar aquí dialogando con ustedes. Y en segundo lugar, felicitarlos por el lanzamiento de este centro, que desde mi punto de vista creo que es un primer acierto el nombre que le han puesto, Comunicación y Ciudadanía. Creo que es fundamental repensar ese vínculo estrecho y agregaría maltrecho. Estrecho en el deber ser y maltrecho en la cotidianeidad, ¿no? Yo siempre planteo como ejemplo que los ciudadanos, ¿no?, tienen opiniones políticas sobre el sistema de salud, tienen opiniones políticas sobre el sistema educativo, tienen opiniones políticas sobre el sistema de transporte. O sea, somos ciudadanos, ¿no? Nos comportamos como actores políticos y opinamos, tratamos de incidir, tratamos de modificar lo que no nos gusta. Y yo siempre digo que si somos verdaderamente ciudadanos de la comunicación, tenemos que ser los cocineros, no los que elegimos la comida. Porque la ciudadanía no se ejerce en la mera opción entre las alternativas que nos presentan, sino que la ciudadanía es elegir los caminos que queremos recorrer. Y por eso que me parece que un centro de pensamiento en comunicación y ciudadanía que sirva para profundizar para profundizar y para ayudar a fortalecer a la sociedad civil y a la ciudadanía a constituirse en ciudadano de la comunicación, me parece una cuestión fundamental, constituyente de la sociedad. Porque hoy, y fíjense, yo planteaba el ejemplo de la educación o el sistema de salud, y yo digo, consumimos y nos relacionamos mucho más con los medios de comunicación que con el sistema de salud, por suerte, y que con el sistema educativo, que finalmente uno está relacionado durante 20 años de su vida, 30. Con los medios de comunicación es desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos. Y sin embargo, en ese lugar donde tenemos esa relación, prácticamente nos han marginado de la posibilidad de ser ciudadanos. Entonces, qué importante, y felicitaciones, Fabio, y a la Universidad de Colombia, Nacional de Colombia, obviamente, en empezar a recorrer este camino difícil, arduo. No es fácil, porque hay una tradición histórica que niega este vínculo, porque en la negación del vínculo entre comunicación y ciudadanía está la perpetuación de un sistema que no quiere que haya ciudadanos de la comunicación. Porque el ciudadano es incómodo, el ciudadano cuestiona, el ciudadano pregunta, el ciudadano molesta. Para el sistema de poder, el ciudadano es incómodo. Y entonces, ¿qué mejor que una universidad nacional, autónoma, con capacidad de pensamiento y de reconocimiento de la diversidad para iniciar esta tarea? Digo iniciar en el sentido de iniciar institucionalmente. Esto ya ha sido iniciado, ya se está desarrollando, pero la promoción institucional de esto me parece fundamental, y me parece muy acertado el planteo que se está haciendo de hacerlo en diálogo con la sociedad, porque sería contradictorio pensar la ciudadanía constituyéndola desde un solo lugar. No, la ciudadanía se construye precisamente en diálogo con los otros conciudadanos, ¿no? Porque ese es el ejercicio más difícil. Así que les deseo la mejor de las suertes en este camino que inician y los felicito por esta tarea. En el caso de lo que voy a tratar de comentarles hoy, que está dividido como en dos partes, ¿no? Primero una parte más vinculada a la experiencia argentina y después un análisis de lo que ha pasado en los últimos años en América Latina. Me gustaría decir inicialmente que de ninguna manera lo planteo como un modelo o como una experiencia que deba ser continuada. Sí, en todo caso, una experiencia que es bueno que se conozca y que, como bien se decía recién el profesor Fabio, sobre la cual prácticamente esta conferencia podría ser un desmentido permanente de lo que se dice que es y no ha sido. Esta situación, por ejemplo, esta cuestión, y me ha pasado en estos 2 días que llevo en Bogotá, que en un par de entrevistas que me hicieron y de conversaciones, la ley Mordaza. Bueno, ¿no? Esto de la ley Mordaza es además de estigmatizante, es sumamente complicado, ¿no? Pero que nos vuelven a hacer pensar sobre la enorme capacidad que han tenido los medios masivos de comunicación, los principales, los grandes grupos concentrados de comunicación para construir un sentido.
¿no? Esto es real. Hay una construcción de un sentido, de una agenda mediática en la cual se da por sentado y además con una situación que es igualar, ¿no? Todos los procesos son iguales. Y yo hoy lamentablemente no lo traje, pero siempre a veces empiezo este tipo de conferencias leyendo un párrafo sumamente crítico y sumamente hiriente con un gobierno de Sudamérica, ¿no? En el que se plantea que es el que va a amordazar a la prensa, el que va a restringir las libertades civiles, etcétera, etcétera. Entonces pregunto, ¿no? Bueno, ¿de dónde se imaginan que es esto? Entonces dicen Venezuela primero, encabeza siempre el ranking Venezuela, después viene Ecuador, después Argentina, y yo digo no, y finalmente digo que eso yo lo extraje de un artículo publicado en el diario El País de Uruguay, que en muchos casos Uruguay es presentado como el país más respetuoso de las libertades civiles, etcétera, 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 ¿no? Y traigo esto a colación, ¿por qué? Porque cualquier instancia que procure en alguna medida, por más leve que sea, atenuar los derechos adquiridos de estos grupos de comunicación es vista como una ley mordaza. Quiero decir, y esto es una tarea que ustedes, si van a iniciar esto, la tienen que saber. Hagan lo que hagan, van a ser ley mordaza. Hagan la ley del socialismo del siglo XXII o la socialdemocracia del siglo XV, que no existía, pero no importa, van a ser la ley mordaza. Porque hagan lo que hagan, que intente atenuar un mínimo la situación de privilegio que tienen los grandes grupos concentrados, inmediatamente, y acá nos lleva esto a una cuestión que es central, y que recién conversaba antes de venir aquí con colegas de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, que es la cuestión del interés público. Es decir, toda política pública está basada en lo que la sociedad define como el interés público que se va a proteger con esa política pública. O sea, una política pública protege algún valor que no se da naturalmente y que por eso requiere de una acción del Estado. ¿Cuál es el gran problema que enfrentamos en materia de políticas públicas de comunicación? Que históricamente, desde el surgimiento primero de la radio, después de la televisión, 51 años en Colombia, un poquito más en Argentina, o sea, la televisión surge en la década del 50 en América Latina. Desde ese momento, el interés público fue exclusivamente definido por los dueños de los grandes medios de comunicación y algunas agencias especializadas del Estado. Y esta es la cuestión que hay que resolver. Es decir, ¿podemos seguir tolerando como sociedad democrática, amplia y que se reconoce plural y diversa, que una política pública sea definida exclusivamente por sectores minoritarios? Y esta es la cuestión. Y ponía un ejemplo que a ustedes les va a resultar muy cercano y muy obvio, que es la discusión en torno a el tercer canal nacional en Colombia, ¿no? Es decir, ahí hay una discusión de interés público, es decir, el interés público de la sociedad colombiana es que haya 2 canales o que haya por lo menos 3. Fíjense, no estamos hablando de 15, 20, sino solamente 3 canales. Y coincidirán conmigo que la resolución de ese conflicto, ese interés público, fue el de los 2 canales que ya existen, que obviamente, si yo tuviera un canal, lo voy a decir claramente, si yo tuviera un canal, si yo fuera grande, no quisiera que hubiera 3. Porque eso afectaría a mi desarrollo económico, sin dudas. No hay ninguna duda que para quien tiene un canal, que surja uno nuevo, afecta a sus intereses. Ahora, el problema, y lo que tenemos que pensar, es la relación entre los intereses de unos pocos y la relación de intereses sociales diversos. Y esto, por eso digo que hagan lo que hagan, en cualquier caso, una política pública que procure ampliar los intereses que va a proteger, va a ser desde los grandes medios que se van a ver afectados. Y ojo, la ley no es para afectar los medios que ya están. Una ley, una política de comunicación debe ser pensada, desde mi punto de vista, para garantizar derechos. Más que los que ya existen, porque si no, no sería necesario definir una nueva política pública. Ahora, efectivamente, ampliar los derechos sociales en torno a la comunicación implica necesariamente afectar los derechos de los que ya están constituidos. Pero no porque haya la voluntad de afectarlos, sencillamente porque esos derechos constituidos por una historia no son compatibles
con los derechos del conjunto de la sociedad. O no son plenamente, no es que sea, a ver, no estoy diciendo con esto que sean plenamente contradictorios, digo que no son plenamente compatibles tampoco. Hay intereses sociales que se contraponen con los intereses de los medios que ya están funcionando. ¿Qué intereses? La diversidad, el pluralismo, la necesidad de ofrecer otras cuestiones que no son ofrecidas. Entonces, en este sentido, quería, digamos, sí diría que tiene una tarea, en parte yo sé que esto lo saben de todas formas, ciclopia, ¿no? En el sentido de que cuando uno aborda estas cuestiones va a recibir críticas, indudablemente, y esto es una experiencia que sí se repite en el conjunto de América Latina, ¿no? Cualquiera que haga, que intente promover algún cambio en este sentido, va a enfrentar esta cuestión. Lo interesante de la experiencia argentina, en todo caso, y lo que yo más rescato hoy, después voy a dar otras cuestiones, como señalaba Fabio en la introducción, es una ley que acaba, hace 2 días de cumplir 6 años de su sanción. Lo que más rescato hoy es el proceso participativo que implicó todo el proceso de elaboración y sanción e incluso de fundamentación posterior de la ley, y voy a explicar por qué. Insisto que si algo hemos ganado en estos años en Argentina es un enorme debate social en torno a los medios de comunicación. Y esto es una ganancia que ya queda, y que se rompe una primera cuestión, que históricamente los medios, yo diría que se rompen 2 cosas que los grandes medios procuraron mantener. La primera es no hablar de los medios. Los medios no hablan de los medios. Los grandes medios no hablan de los medios, no quieren dar el debate en torno a cómo organizar los sistemas de comunicación. Y eso solo se puede generar cuando hay una conjunción de factores, movilización de la sociedad civil, interés de algún sector político, en poner sobre el tapete un tema que, insisto, para los medios. Y la segunda cuestión que se rompe es esa idea de que los medios son neutrales, porque los medios siempre se ponen la idea, no, yo soy un mediador, informo, hay una verdad objetiva que yo voy a trasladar a la ciudadanía. Cuando se discute sobre los medios, se observa claramente que lo primero que hacen los medios es defender sus propios intereses. Pero solo se manifiesta, porque claro, cuando se discute una política educativa, los medios son neutros, porque en definitiva no afecta. Pero cuando se discute, solo cuando se discuten los propios intereses de los medios, y por eso planteaba el ejemplo del tercer canal en Colombia, es cuando se ve que los medios no son neutrales. Porque ahí claramente van a defender, legítimamente van a defender su propio interés. Y esta es una cuestión fundamental, ¿no? Ahora, claro, entender que modificar, para entender que modificar el status quo hay que entender que hay una historia construida, una historia donde, como decía, el interés público fue definido por muy pocos, y una situación actual donde cada vez más sectores sociales, ciudadanos, se dan cuenta que su posibilidad de comunicar depende de que sea redefinido el interés público. Y esto me parece que es un cruce interesante entre una historia donde no era necesario, yo siempre digo, hasta hace 20 o 30 años lo importante era salir en los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia tenía que tener buenas relaciones con los medios de comunicación porque si quería comunicarle algo a la sociedad, solo lo podía hacer a través de estos grandes medios de comunicación. Hoy, la Universidad Nacional de Colombia puede tener sus propios canales de comunicación y no necesita de esa función. Ahora, para tener sus propios canales de comunicación, en gran medida va a depender de la política pública y de cómo la política pública considera a la Universidad Nacional de Colombia como un actor más en el escenario mediático. Digo la Universidad de Colombia porque estamos en la Universidad Nacional de Colombia, podríamos hablar de una sociedad civil, un grupo sindical, cualquier sector de la sociedad civil. Quiero decir, el presente ha hecho que haya mucho mayor interés en la política de comunicación. Entonces, en el caso argentino, nosotros teníamos una ley de radiodifusión, se llamaba, que había sido sancionada en 1980 y que tenía abajo de esa ley la firma de un señor que seguramente ustedes de nombre conocen, que se llama Jorge Rafael Videla, que es el responsable de 30.000 muertos. La concepción de comunicación que estaba esa ley era la concepción de para qué debe funcionar la comunicación de los militares. Y sin embargo, fíjense que para los grandes medios esa no era una ley mordaza, ¿no? O sea, es más mordaza una ley sancionada en el Parlamento que una ley hecha
en una dictadura. Pero claro, no entraba en contradicción con sus intereses, o no en gran medida. Desde el retorno a la democracia en el año 83 en Argentina, algunos grupos sociales rápidamente nos organizamos para tratar de cambiarla. Y realmente pensábamos que iba a ser imposible. ¿Por qué? Enfrentábamos esto, la oposición muy fuerte del sistema mediático. Recién en el año 2004, es decir, 20 años después, se conformó lo que llamamos la Coalición para una Radiodifusión Democrática, que fue un ejemplo a contramano de la historia argentina, que no suele ser una historia de coaliciones políticas. En general, en Argentina, los procesos políticos son más de partidos, ¿no? La coalición no es, así como otros países, tiene una tradición de diálogo y consenso multisectorial, no es un ejemplo que abunde en la historia argentina. Pero, sin embargo, con el tema de la radiodifusión hubo un esfuerzo y en aquel momento se logró que participen en los movimientos de derechos humanos, las universidades, los sindicatos, la sociedad civil, las ONG vinculadas a temas de libertad de expresión, los pueblos originarios. Es decir, una alianza impensable y que tuvo una virtud que fue desde el inicio plantear: nosotros vamos acá a discutir de políticas de comunicación. Todo lo demás queda fuera, porque si nos poníamos a discutir qué pensábamos de la economía, qué pensábamos, no nos íbamos a poner en nada de acuerdo. Entonces, fundamentemos 21 puntos en los que se tiene que basar una ley de comunicación de la democracia. No podemos tolerar una ley de comunicación de la dictadura más, tiene que haber una regulación democrática de la comunicación. Fundamentemos, desde este marco de sociedad civil integrada, amplio y diverso, fundamentemos cuáles son los 21 puntos significativos, ¿no? Y creo que eso fue un impulso grande, aunque, por supuesto, durante 4 años permanecíamos en la penumbra. Se sabía que existía una coalición, pero no tenía mucha visibilidad. Lo que cambió fue que en el año 2000, podría extenderme mucho sobre esto, pero no lo voy a hacer, por diversas cuestiones, diversas cuestiones que además son muy difíciles de discernir exactamente el punto de pelea, pero hubo un enfrentamiento muy fuerte entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el principal grupo de comunicación de la Argentina, que es el Grupo Clarín. A partir de ese conflicto, más o menos, si tuviera que sintetizar de modo muy gráfico y rápido la situación, el Grupo Clarín más o menos le expresó al gobierno que si se enfrentaba con ellos los iba a destrozar políticamente a partir de la crítica de todos los medios que tiene, y el gobierno dijo: a partir de este enfrentamiento yo voy a hacer una ley que regule la comunicación de manera distinta a la que tenemos. Y acá está el punto, y quiero decir, y ahí el gobierno, desde mi punto de vista, tuvo una cuestión que fue interesante, que podría no haberlo hecho, que dijo: y para hacer esto voy a tomar como base los 21 puntos de la Coalición de la Radiodifusión Democrática. Podría no haberlo hecho. Ahora, también es cierto, y como siempre digo, podríamos estar hoy, 2015, y el gobierno no haber hecho eso, y la coalición seguir peleando para que estuvieran. Es decir, no hay ninguna garantía de esto. Ahora, lo único que sí digo, y de lo único que estoy convencido, es que si no hubiéramos hecho los 21 puntos en el 2004, en el 2008 el gobierno hubiera hecho otra cosa. Y estas son las experiencias. Es decir, ¿teníamos garantía de éxito? Ninguna. Pero se abrió una ventana de oportunidad que uno nunca sabe cuándo se va a abrir. Puede abrirse o no abrirse. Pero todo lo que pueda aportar la sociedad civil, la universidad, en materia de política pública, y además, ¿por qué? Porque había un respaldo de la amplitud y la diversidad. Ahí había prácticamente de todos los partidos políticos representantes, ¿no? Entonces, eso fue sumamente interesante. Y el gobierno, a partir de ahí, y con cierta celeridad, elaboró un proyecto de ley que podemos decir que en términos generales respetó los 21 puntos, no los escribimos, no los escribió la coalición, los escribió el gobierno, pero uno puede encontrar que están referenciados claramente estos 21 puntos que habíamos elaborado, y tras unos varios meses de discusión, también con mucha participación en el Parlamento, donde se convocó a distintos actores a debatir antes de que los diputados y senadores debatieran, finalmente en octubre del 2009 se aprobó esta nueva ley. ¿Cuáles son los contenidos de esta ley? Voy a ser muy breve porque es muy largo, pero básicamente
Es una ley que está enfocada en una concepción de comunicación basada en los derechos humanos, lo cual es una ruptura con los modelos tradicionales de libertad de expresión basados en concepciones que yo entiendo son del siglo XIX, ¿no? De una cuestión, incluso una concepción negativa de la libertad de expresión, donde el Estado no debe inhibir, ¿no? Es el derecho negativo en el cual la libertad de expresión se garantiza por la no intervención del Estado. Hoy hay tradiciones muy fuertes, incluso en Argentina fue muy mencionado un constitucionalista norteamericano bastante conocido que se llama Owen Fish, que plantea digamos, lo que son los derechos positivos y plantea la libertad de expresión en términos de que el Estado debe garantizar la libertad de expresión. O sea, ya el Estado no es la amenaza, sino el garante de la libertad de expresión para todos, porque está vinculado al derecho humano a la comunicación. Es decir, ya no es esa libertad de expresión abstracta, el que la puede ejercer la ejerce, sino que todos tienen el derecho a su libertad de expresión y el Estado debe garantizar que haya vehículos para que porque si no es un derecho abstracto, ¿no? O sea, formalmente, ¿quién de ustedes no puede tener un canal de televisión? La ley no se los impide, pero en los hechos no lo tenemos, ¿no? Lo mismo no puede. Entonces, el Estado como promotor de políticas públicas que garanticen el ejercicio a la libertad de expresión. Si no es un derecho, insisto, es un derecho abstracto. Y en eso, por ejemplo, se materializa una de las cuestiones más significativas y más interesantes, que es la reserva del 33% del espectro para las organizaciones sin fines de lucro. Y digo que es interesante porque plantea de nuevo una ruptura con la lógica comunicacional. La anterior ley era todo lo contrario. La anterior ley decía, para tener un medio de comunicación usted tiene que ser una sociedad comercial. Es decir, planteaba que la comunicación solo podía ser ejercida si uno quería ganar dinero. Es una curiosa concepción de la libertad de expresión esa, ¿no? O sea, para comunicarme, solo me puedo comunicar si quiero ganar dinero, ¿no? Y sin embargo eso no era cuestionado. O sea, si yo no quiero ganar dinero y quiero comunicarme, no puedo. Tengo que generar una sociedad anónima para poder tener una licencia de medios de comunicación. Y entonces, aquí se invierte, se reconoce tres tipos de prestadores: el Estado, los medios comerciales privados y los medios sin fines de lucro, y dicen, bueno, para los medios sin fines de lucro, 33%. Sí, bueno, de nuevo, para garantizar, porque si no, claro, de nuevo, ¿qué ocurre? Si no se garantiza algún tipo de reserva, volvemos al sistema estatal. Usted tiene derecho a existir, pero nunca le vamos a dar licencia. Entonces, su derecho vuelve a ser abstracto, digamos, tiene que materializarse en políticas concretas para la cuestión. Segunda cuestión que planteó la ley, y fue muy interesante, fue que limita la concentración. Dice, bueno, los medios pueden ser muy grandes, pero hay puntos donde no se puede tener. Por ejemplo, ciertas limitaciones entre la propiedad del cable y de los servicios de radio y televisión, unas cuotas de mercado, es decir, cuotas de mercado que llegan al 35%. Es decir, imagínense, y esto siempre, ¿no? Porque esto se ha planteado que es muy abusivo. ¿Por qué un medio de comunicación no puede tener más del 35% del mercado? Y para mí hay una explicación muy razonable, que es que si un medio tiene el 35%, quiere decir que va a haber tres medios, porque 35, 35 y 35 superamos el 100%. Y si estamos hablando que la diversidad es un valor que hay que proteger, hay que poner un límite, porque si no se pone un límite, imagínense que si el límite fuera 50 nos daría 2, y si fuera 70 nos daría 1,5. Entonces tiene una razonabilidad, es decir, hay condiciones económicas para que los medios de comunicación operen. Es decir, además el Grupo Clarín planteó, ahora me iba a referir a eso, dice, bueno, esto es inconstitucional porque si a mí no me dejan crecer más, están afectando mi libertad de expresión. Y claro, y la Corte dice, bueno, pero si usted no tiene el 50 y entonces se le afecta la libertad de expresión, ¿qué le queda al que tiene el 1%? ¿No? Porque si el que tiene el 50% del mercado no tiene libertad de expresión, ¿qué le queda al resto de la sociedad para ejercer su libertad de expresión? Entonces, hay un límite que es razonable, es un límite, y la Corte lo planteó muy bien, la Corte Suprema de Justicia, cuando esto se judicializó, dijo, efectivamente, no se le impide al medio su continuidad. Ahora sí, evidentemente, tendrá que disminuir en parte su tamaño, para que existan otros medios, para que existan otras libertades de expresión. Hay una promoción, hay una tercera medida que para mí es significativa, que es la promoción de la producción federal.
Por un lado, promoción de la producción y un sentido federal. Uno de los grandes problemas que existen en general en toda la región, en Argentina esto es muy marcado, es que hay un centro de producción que es Buenos Aires y el resto de la Argentina mira lo que Buenos Aires dice que hay que mirar. Creo que en Colombia es un poquito más atenuado eso por la histórica conformación de 3 ciudades fuertes, ¿no? Más equilibrado. En Buenos Aires, para hacer una idea, en Argentina hay 40 millones de personas y 15 viven en Buenos Aires, o sea que el desequilibrio es muy fuerte. Incluso tenemos una frase que a mí me gusta siempre repetir, un poco irónica, que dice que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Y es efectivamente así. Esto es verdad, quiero decir, y esto, pero a ver, esto que es un poco una broma, pero que tiene bastante de real, cuando lo trasladamos al territorio de la cultura es mucho peor, porque es la cultura las culturas argentinas quedan resumidas a la cultura de Buenos Aires. Y esto es un problema. Entonces, la promoción de un relato federal es fundamental. Y la ley apunta en esa dirección. Y finalmente, la creación de una autoridad de aplicación que es mucho más plural que lo que históricamente fue. Es decir, lo que sería el símil de la Autoridad Nacional de Televisión de aquí de Colombia. Ustedes me podían cuestionar, ¿es todo lo plural que debiera ser? Tal vez no, pero es mucho más plural de lo que teníamos y de lo que tuvimos históricamente. Siempre se puede mejorar, siempre digo, las leyes son perfectibles, pero hay un avance sustantivo, representación de minorías, participación de organismos de la sociedad civil en los mecanismos de control de la propia autoridad. Es decir, hay un sistema sumamente interesante en relación a esta cuestión. La ley fue aprobada, inmediatamente los grupos, y principalmente el Grupo Clarín, que fue el que más se opuso. El Grupo Clarín estaba convencido, hasta el día que se aprobó, que ellos tenían la capacidad de lobby para impedir que se apruebe la ley. Ellos no tenían estrategia por si se aprobaba la ley. Estaban convencidos que la ley no se aprobaba, y esto es una de las cuestiones que marca el poder, ¿no?, que tienen. Inmediatamente, cuando fue aprobada, ya hicieron un recurso de inconstitucionalidad, lograron obviamente empantanar el terreno judicial, el juicio duró 4 años, pero en el año 2013 la ley fue, como decía antes, y con un voto significativo de la Corte Suprema, que, insisto, redefinió la noción de libertad de expresión o las concepciones de libertad de expresión de la propia Constitución Nacional, fue declarada plenamente constitucional a todos los efectos. Y aquí, digamos, hasta aquí, este proceso que, insisto, fue muy participativo. La Corte, fíjense, hubo un proceso de participación antes con la coalición. Hubo un proceso de participación en los debates parlamentarios y la Corte hizo una cosa muy curiosa, que antes de tomar una decisión convocó una figura que existe en la legislación argentina, que es lo que se llama amicus curiae, que son las personas que van a argumentar ante el tribunal previa resolución del tribunal, y dio a las dos partes, a gente del Grupo Clarín y a gente que apoyaba la ley, intervención, digamos, y se transmitió por televisión incluso. Por eso digo lo interesante del debate público, ¿no? Como la cuestión que era algo cerrado, exclusivo, ya estaba un debate sobre, fíjense esto, ¿no?, un debate sobre la constitucionalidad de una ley de servicios de comunicación audiovisual puesta en la televisión y con índices de audiencia bastante interesantes, porque el tema era socialmente significativo. Y finalmente la Corte falló en esta cuestión. Y esto roto desde mi punto de vista, y fíjense que en el momento de todo, esto implicó una batalla fuertísima entre el Grupo Clarín, con este argumento, la de Mordaza, y el gobierno, que decía que con esto iba a democratizar la comunicación. Y yo digo que es interesante analizar hoy cómo ambos discursos tenían elementos que resultaron, por lo menos, no plenamente verídicos, ¿no? El Grupo Clarín argumentó, si se aprueba la ley van a desaparecer medios. Bueno, hoy ningún medio ha desaparecido 6 años después de que se aprobó la ley, siguen estando los mismos, hay más, pero eso creo que está bien que haya más. No nos podemos quejar de que haya más medios de comunicación, pero ninguno desapareció, ninguno tuvo que cerrar. Siguen siendo igual de críticos con el gobierno que eran antes, incluso podríamos decir, hoy son mucho más críticos, y no se han visto afectados en su funcionamiento. Pero también hay que ver lo que dijo el gobierno. El gobierno dijo que con la ley se democratizaba la comunicación, y esto es mucho más complejo.
la ley es un piso, la ley es la base para poder construir una política de comunicación democrática. No se puede hacer una política de comunicación democrática con una idea de dictadura, porque su concepción de la comunicación es autoritaria. Ahora, pensar que la mera sanción de la ley democratiza la comunicación es un discurso que se mostró tampoco plenamente verdadero. Y aquí viene el problema principal, es que el gobierno mostró, una vez aprobada la ley, mucha menos voluntad de continuar en la construcción de una política democrática que hasta el momento. O sea, los estándares con los que aplicó la ley, y esto hay que decirlo, no son tan democráticos como con los estándares que redactó la ley. Pero esto no invalida la ley. Quiero decir, hemos ganado en derechos, ahora tenemos que ganar en que esos derechos sean aplicados, pero si no tuviéramos la ley no tendríamos los derechos. Insisto, hay que valorar. Muchos de los críticos de la ley que dicen, ¿vieron que la ley no servía? Claro, porque es fácil descalificar a partir de que efectivamente, yo digo, miren, la ley puede servir o no. Yo no estoy de acuerdo en cómo se está aplicando la ley. Hay muchos fallos y evidentemente el gobierno, insisto, ha tenido una cuestión mucho más, digamos, limitó toda la aplicación de la ley a tratar de afectar al Grupo Clarín. Y todas las otras opciones, los medios comunitarios, la autoridad de aplicación, todos los lugares donde se había ganado derecho ciudadano, fue cauto, no se preocupó por implementarlo, lo dejó estar, y entonces ahí hemos perdido. Y además que es una pena que el propio gobierno que sancionó la ley haya deslegitimado la ley, porque imagínense que otro gobierno de otro partido que venga y que sea crítico, decir, si no la cumplió el que la implementó, ¿por qué la voy a cumplir yo que no tuve nada que ver con esto? Sobre todo en países, Argentina es uno de ellos, donde el cumplimiento de las leyes no es que haya una voluntad enorme, ¿no? O sea, yo siempre digo que las leyes en Argentina se cumplen siempre que no molesten, pero cuando molestan se pueden evadir, ¿no? Entonces, efectivamente, la deslegitimación de la ley que ha hecho el gobierno no es una cuestión fundamental. Pero me parece, y lo que he intentado hacer hasta ahora, y ya me voy a referir un poquito a América Latina, es desmitificar algunas cosas, porque cuando salgo y no es un problema de Colombia, cuando uno va a México, cuando uno va a Brasil, cuando uno va es esta ley que no controla ningún medio de comunicación, la ley argentina. Sí establece limitaciones, sí establece condiciones distintas a las que históricamente tuvieron, pero no hay ningún control, no hay ningún medio que se pueda decir, y incluso esto lo ha reconocido la propia Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, la propia Relatoría de Libertad, es decir, no hay afectación a los estándares internacionales de libertad de expresión. Y sin embargo, es conocida como ley Mordaza. Distinto es el caso de otras leyes de Sudamérica, no digo que sea exactamente igual en todos los países. Y me voy a referir brevemente entonces, para terminar, a la situación en América del Sur. Después, si alguna cosa no quedó clara, lo conversamos en las preguntas. Y yo digo, si bien el título decía América Latina, una de las primeras cosas que siempre planteo cuando trabajo estos temas es que hoy en día tal vez sea más conveniente hablar de América del Sur que de América Latina, por lo menos en la geopolítica de estas cuestiones, ¿no? Hoy México y América Central han tomado un rumbo distinto del que toma América del Sur. América del Sur, por supuesto que con una complejidad muy grande. Yo no quiero decir que toda América del Sur es homogéneo, reconozco que hay una distinción. Pero por lo menos la conformación de UNASUR como un proyecto político ambiguo y difuso, pero que está dando, hay una cierta identidad de por lo menos no seguir únicamente lo que históricamente fue la guía de las políticas públicas en la región, que es Estados Unidos, ¿no? Y hay ejemplos que marcan esto, insisto, reconociendo que aún al interior de América del Sur hay significativas diferencias, básicamente entre Colombia, Chile y Perú por un lado, y el resto, digo como proceso político, analizando procesos políticos concretos, y el resto de los países de América del Sur. Pero me parece que es igualmente más homogéneo que con la situación que han tomado América Central y México. El gran problema es que ustedes saben que a partir de fines del siglo XX y principios, sobre todo a principios del siglo XXI, emergieron gobiernos, y acá viene la complicación más grande, primero vamos a llamarlos de nuevo tipo, distintos a la tradición histórica de América del Sur y de América Latina. Uno de los grandes problemas que tenemos los académicos es cómo definimos esto, porque es muy, muy complejo y particularmente yo no encuentro
ningún nombre que me satisfaga plenamente. El único que me parece que es bastante característico, obviamente me estoy refiriendo, creo que nos entendemos, me estoy refiriendo a los gobiernos de Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, y no sé si me olvidé de alguno, ¿no? Pero creo que no, que son esos. Paraguay con Lugo, un intento que duró muy poquito, y en todo caso el inicio del gobierno de Ollanta Humala. Digo, pues si queremos ser amplios, no ya Ollanta Humala, que ahora está en una línea política totalmente distinta. Digo, pocas veces en la historia coincidieron gobiernos de ese tipo La única definición que podríamos dar es la definición por la negativa. Lo que pasa es que en general las definiciones por la negativa nos dicen lo que no son, pero no lo que son. Por tanto, no son definiciones muy abarcadoras. O sea, y es el concepto de post-neoliberales, ¿no? Algunos han utilizado los gobiernos post-neoliberales, los que vinieron después del neoliberalismo de los 90. En ese sentido, los 90 fueron mucho más homogéneos, todos eran neoliberales, ¿no? En cambio, hoy es más complejo. Pero, insisto, no define, ¿no?, el concepto de post-neoliberalismo. Yo creo que en términos de dos grandes matrices, podríamos están los que hablan de gobiernos neopopulistas y los que hablan de gobiernos, yo le pongo todas las comillas que ustedes quieran, y es el término que yo utilizo y voy a explicar por qué, progresistas. Y digo que, insisto, sin estar conforme con esta definición, no encuentro una definición que me satisfaga plenamente. Utilizo progresistas porque creo que hay una lógica de ampliación de derechos, con muchos problemas, con muy poco respeto de la institucionalidad democrática en muchos casos, pero es una lógica de ampliación de derechos. Y me parece que en un continente donde los derechos estuvieron restringidos históricamente, derechos de las minorías, los derechos humanos, hubo una serie de derechos significativos que estuvieron muy restringidos, gobiernos que amplíen derechos son interesantes de ser considerados. El concepto de neopopulismo, desde mi punto de vista, tiene una carga peyorativa. No todos la usan así, evidentemente, pero hay una tradición. El populismo es algo que, bueno, ¿no?, el líder autoritario que conduce las masas. Digo, hay una tradición, por lo menos, digamos, si no en neopopulismo, en el concepto de populismo hay una tradición que remite a una cuestión, ¿no? Y si es neopopulista, es el que repite el populismo, ¿no? Entonces, a mí en particular me gusta menos el concepto de neopopulismo, hay otros que usan marea rosa, algunos que se llaman neosocialismo, bueno, hay mil maneras de calificar esto. Insisto, yo creo que si algo los unifica, insisto, incluso al interior de estos gobiernos que estoy hablando, claramente podríamos diferenciar dos bloques, ¿no? Los que son confrontativos y los no confrontativos. Confrontativos, Venezuela, Ecuador, Venezuela. No confrontativos, Brasil, Uruguay, y Argentina según el año que lo analicemos. Pasa de confrontativo a no confrontativo según las etapas, digamos. Confrontativo con el establishment, con el status quo, me estoy diciendo, ¿no? O sea, son gobiernos alternativos, pero hay diferencias, hay matices ahí. ¿Qué valores yo observo que se aprecian? Insisto, defensa de algunos derechos de minorías, pueden ser minorías culturales, minorías étnicas, minorías de sexo, de elección sexual. Efectivamente ha habido ahí un cambio significativo en estas cuestiones. Un discurso, muchas veces más discursivo que en los hechos concretos, de reivindicación del rol del Estado en la redistribución de la riqueza y una propia reivindicación del rol del Estado en la economía. Es decir, hay una serie de elementos comunes, más allá de que, insisto, la aplicación en cada país ha sido muy diversa. Ahora bien, lo que podríamos preguntarnos es, ¿estos gobiernos han tenido una política para los medios de comunicación? Y ahí, sin duda, la respuesta es sí. No una política común, pero hay una cuestión que es la estructura, esto que se planteaba en el título de la conferencia, la estructura del sistema comunicacional en estos gobiernos ha sido puesta en discusión. En algunos casos con efectos concretos, en otros casos solo se ha puesto en discusión. Pero, insisto, para una tradición histórica donde esto nunca se discutió, no es menor que se ponga. ¿Cuáles son las características más comunes que observamos en este proceso? Dos cuestiones. Una, que es la que yo menos conozco y apenas me voy a referir porque no es mi tema de investigación. Todo lo que es
la comunicación política. ¿Cómo comunican estos gobiernos? Que donde evidentemente hay una estrategia bastante extendida, incluso ahí se puede incluir a Uruguay y a Brasil, que es lo que se llama el bypass mediático, ¿no? La comunicación directa gobernante-gobernado. No utilizo a los medios para comunicarme. Elimino al mediador. Yo llego a través de programas de cadena nacional, lo que sea, yo me comunico directamente con la ciudadanía. Insisto, no es mi tema de investigación, pero es una cosa que sí podemos observar como común a todos. Y la otra son, que es mi tema de investigación, las políticas de comunicación. Es decir, la relación entre el Estado y el sistema de medios. En ese sentido, el Estado ha abordado el tema de los medios de comunicación, ha intentado hacer algunas reformas. Finalmente son varios los países que han sancionado nuevas leyes de comunicación, concretamente Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay, ¿no? O sea que prácticamente la mitad han sancionado. Bolivia modificó su constitución, incluyendo la noción de derecho a la comunicación en su constitución. Ecuador también hizo una reforma constitucional en este sentido. Es decir que ha habido pero es claramente distinto la concepción que existe, por ejemplo, en lo que podríamos llamar los países del ALBA, del resto de los países, ¿no? En las leyes de Ecuador y Venezuela, sobre todo, yo observo con preocupación que el Estado se atribuye la capacidad de control de contenidos, lo cual, desde mi punto de vista, no contribuye a un ejercicio pleno de la libertad de expresión. Hoy a la mañana decía, si yo analizo la ley de medios, la ley de comunicación de Ecuador, probablemente coincida con el 95% de la ley, pero el 5% con el que coincido es grave. O sea, el 5% de la ley de Ecuador, en el que yo particularmente no coincido, porque plantea elementos que conducen a autocensura, que conducen a, digamos, restricciones del ejercicio de la libertad de expresión, y no creo que sea una política de comunicación progresista esa. Creo que se distancia cuando se establecen esas cuestiones. La otra cuestión que es común es el fomento de los medios, y aquí fíjense el concepto que voy a usar, de propiedad estatal. Y no digo medios públicos porque eso es mucho más complejo, ¿no? Pero sí se ha promovido, fortalecido el desarrollo de medios de propiedad del Estado, en alguna idea, también con la idea de generar algún contrabalance a la alta exposición de los medios privados, que en general se han opuesto a los procesos políticos iniciados por estos gobiernos. Con muy poco éxito, especialmente con muy poco éxito de audiencia, hay que decirlo. O sea, hay muchos nuevos medios de propiedad estatal, pero las audiencias siguen estando vinculadas, ¿no?, a los grandes medios comerciales. Y en algunos casos una política para el sector de medios comunitarios, de nuevo con ciertos problemas en torno a los comunitarios amigos del gobierno, ¿no? Y esto sigue siendo un problema. En términos generales, entonces, cuando evaluamos la política o los cambios estructurales, ¿qué vemos? Una primera cuestión que es que observamos que los cambios son lentos, son mucho más pausados y mucho menos intensos que lo que los propios gobiernos que han propuesto estas políticas han declamado, ¿no? Los cambios estructurales, es decir, si uno analiza los mapas de medios de estos países que han impulsado una política de comunicación activa de hoy comparados con los hace 10 años atrás, no son significativamente distintos. Sí, insisto, hay un crecimiento de la oferta de medios de propiedad estatal, sin incidencia en la audiencia. Hay un crecimiento en la oferta de medios comunitarios, sin incidencia en la audiencia. Y a la vez, sí hay una serie de políticas de fomento a la producción y a la diversidad, y sobre todo, insisto, que para mí no es poco, un mayor despliegue de derechos comunicacionales que espero que sea el haber. Y el gran haber, como decía al principio, y ya con esto cierro, es el fortalecimiento del debate social en torno a la comunicación. Y esto sí para mí es algo de lo que no hay retorno, digamos. Una vez que la ciudadanía empieza a tomar conciencia de la importancia del tema, es un punto de ruptura fundamental, ¿no?, que esperemos que sirva para potenciar. Ahora, uno de los problemas que ha mostrado, y ahora me remito solamente al caso argentino, es que la sociedad civil que había tenido esa fortaleza
en el año 2004 para impulsar el tema, etcétera, etcétera. Cuando se aprobó la ley se retiró. Pero ya está, ya tenemos la ley. Insisto, el desafío más fuerte es a partir del día que se sanciona la ley. Porque la verdadera construcción de una comunicación democrática es un ejercicio cotidiano, responsabilidad de todos. Si pensamos que con la ley le delegamos al gobierno o al Estado o a los órganos que sean la responsabilidad de ejecutarla, habremos dado solo la mitad de la batalla. Gracias.